Bueno, nuevamente les pido las disculpas del caso. Vamos a un poco a partir con, con una introducción somos la ACE Chile, ¿cierto? Somos un pequeño riñón de Latinoamérica y del área 10, ¿cierto? Del grupo 10 de la ACE Internacional. Y bueno, como la mayoría de ustedes saben, la ACE es la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Costos, ¿cierto? Una asociación sin fines de lucro que busca promover conceptos de la gestión de ingeniería, costo en distintos tipos de rubro. Somos más de 9.000 miembros en 100 países y poseemos más de 10 secciones agrupadas de forma geográfica. Acá nosotros tenemos en café la sección 10 que incluye a Latinoamérica, ¿cierto? Centroamérica y el Caribe, ¿ok? Así que, ¿cuáles son los beneficios de pertenecer a la ACE? ¿Cierto? Lo primero, ¿cierto? La orientación técnica a través del TCM, el Skill and Knowledge, lo más importante que probablemente la mayoría ha llegado a la ACE es el beneficio, ¿cierto?, de las RP, eh, las buenas prácticas de la ACE, artículos técnicos, obviamente, en sus dos revistas virtuales que tiene la ACE y aparte de toda la librería virtual que también tiene especializada en gestión de proyectos y específicamente en gestión de costos. La conexión, ¿cierto? Como las comunidades online, los comités y los grupos de interés, tal cual como el que están ustedes ahora. Aprendizaje, conferencias, ¿cierto? Cursos online y guías de estudio para certificarse y también productos exclusivos para la comunidad de la ACE internacional. Eh, en cuanto a la ACE, fundamentalmente uno de los productos más valiosos que genera, ¿cierto? Son las certificaciones. Estas certificaciones, ¿cierto? Validan las competencias de los profesionales en gestión de proyectos y gestión de costos y parte con, ¿cierto? Una certificación de Technician y la más conocida, ¿cierto? Perdón, y Scheduler Technician para pasar, ¿cierto? A las más conocidas, que es, desde mi punto de vista, la más conocida es la CCP, la de Cost Professional Certificado. ¿Ok? Después está la certificación de estimaciones, el valor ganado, gestión de riesgo y la de scheduling. Y finalmente, que son las de mayor alcurnia, por así decirlo, está la de consultor en claims y gestión forense y la de especialista, ¿cierto?, en toma de decisiones y gestión de riesgo. ¿Ok? Hoy día el presidente de la ACE Chile es Juan Flores. eh, Sucedió, ¿cierto?, a nuestro past presidente Eduardo Landero. Acá yo soy el vicepresidente de Educación, Mauricio de Comunicaciones, Pablo Certificaciones y tanto David como Juan, ¿cierto?, nos colaboran habitualmente como vicepresidentes ahí en el trabajo que habitualmente hacemos. Eh, antes de pasarme al, antes de pasarme al Teams, voy a dejar mi cámara porque voy a utilizar la cámara del PowerPoint. Así que aquí me voy a cambiar de cámara y la voy a apagar. Ok. Y aquí aparezco, dado que apagué la cámara del Teams. Bueno, de nuevo, lamentable esto no que nos pasó del cierto la técnica, el plazo no pudimos, ya partimos atrasados, ¿cierto? El proyecto pasa muchas veces y bueno, nada más que agradecerle en compartir este tiempo, sobre todo en verano, a esta hora, ¿cierto? Para escuchar esta charla técnica.
Bueno, les pido que guarden sus preguntas hasta el final o las pueden escribir en el chat, o las pueden hacer a viva voz al final de la charla. Voy a mostrar. Bueno, voy a ir un poco más rápido para vuestra, eh, en honor al tiempo. Hoy día, bueno, yo me dedico al control de proyectos hace 21 años. Soy certificado PMP, ingeniero civil y máster en gestión de proyectos de la Universidad Católica del Norte del MEGIP. Y tengo dos certificaciones PMP y Scheduler Professional que la obtuve este año. Ya he trabajado en proyectos de la gran minería chilena, fundamentalmente, en Barrick, en Collahuasi, en Minera Santo Domingo y en Teck, en QB2. Y también me dedico a la creación de contenido, que es una de mis mayores intereses, em, generando contenido en las redes sociales. Tengo un canal de YouTube, una web donde dicto cursos, la mayoría son gratuitos, y publico constantemente en LinkedIn. Bueno, el tema que vamos a ver ahora es la integración de Primavera P6, Power BI y la inteligencia artificial. Este es un webinar técnico, ¿cierto? Y yo voy a ser el expositor. El webinar está orientado a planners, a personas que trabajan en oficinas técnicas, PMOs, ingenieros de control de proyectos en general. em, Personas que quieran que quieran implementar soluciones in-house para integrar estas herramientas, y personas que quieran estar al tanto de a lo que podemos llegar de forma sencilla y, ojo, económica, de forma bastante económica. Además, y quienes quieren conocer la brecha entre su organización y las herramientas disponibles en planificación y reportabilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a revisar el dashboard que yo les voy a presentar, lo que está modelado hoy día, lo que hemos modelado, ¿cierto? Con inteligencia artificial. Casi el 90% de esto fue modelado con la inteligencia artificial, y vamos a ver varios pasos. Vamos a ver el flujo de información, cuando estas herramientas trabajan juntas y las alternativas que tenemos para relacionarlas. Vamos a ver en detalle la exportación de la data desde P6 para ver un ejercicio particular. Recordemos que para los que están familiarizados con el P6, hay varias formas de exportar, ¿cierto? La data desde, eh, desde P6 hacia otras herramientas, pero vamos a ver una en particular en que nos vamos a enfocar acá. También vamos a ver tablas de distribución y auxiliares, dado que P6 no está preparado para exportar datos hacia un dashboard directamente, de forma nativa. Debemos crear tablas de distribución de recursos, y lo haremos con inteligencia artificial. Y además vamos a modelar datos, vamos a ver la configuración sugerida, los campos que se amarran, ¿cierto? Entre ellos, vamos a crear una curva S, ¿cierto? Interactiva, gracias a la creación por inteligencia artificial de medidas DAX, ¿cierto? Y finalmente vamos a ver cuáles son los próximos desafíos de implementación para que estas herramientas trabajen conjuntas, y qué cosas vamos a ir agregando, ¿cierto?, en el futuro a estos desarrollos. Primero vamos a ir a ver el dashboard de control en la web. Yo les voy a mostrar este dashboard que ya hoy día tenemos implementado. Eh, este dashboard está prácticamente hecho el 90% con DAX, y muchas visualizaciones con inteligencia artificial. Solo algunas fórmulas sencillas están hechas directamente en el dashboard. Este dashboard muestra la carta Gantt arriba, ¿cierto? Donde el cronograma, que es el proyecto de una subestación eléctrica construida en el norte de Chile, está quebrado por Implementation Work Package, en donde podemos ver las barras del cronograma Current, o original, como más lo llama Primavera, el cronograma Current en verde, y la línea base en color amarillo. Acá abajo tenemos una tabla muy similar,
en donde podemos ver los hitos del proyecto. Después tenemos otro panel, el panel del progreso, en donde tenemos la curva S, que más adelante vamos a ir a construir, y la particularidad de esta curva S es donde comparamos cierto progreso planificado con el real, es que es dinámica. ¿Por qué? Porque permite ser filtrada por un slicer externo que, si se dan cuenta, va a cambiar, cambia la imagen, cambia la fecha de control y cambian las tarjetas acá y los valores del SPI y el PF si es que cambia esta fecha de control. Además vamos a tener las curvas, el histograma de recursos, del labor, del manpower, de mano de obra, que también se filtra a través de este slicer, ¿cierto? Con las fechas de control y también abajo acá tenemos las curvas de commodity. Las curvas de commodity, recuerden que comparan las cantidades planificadas con las reales para un commodity específico. Aquí podemos filtrar por commodity, hormigones, excavaciones y relleno. Aquí cambia el título acá y todos los indicadores del commodity específico, al igual que el porcentaje de progreso planeado y real del commodity en particular. Además tenemos la hoja del otro panel de costos. Yo no soy muy partidario, no soy partidario, lo he dicho en la mayoría de mis cursos y de mis eh, clases, es que el Primavera no está preparado para llevar costo, lo que sí tiene una cierta potencialidad para hacerlo, ¿ok? Acá tenemos las curvas financieras en donde vamos a mostrar el presupuesto, el costo acumulado, el plan, el valor ganado de costo y también el EAC. Y también se puede filtrar por este slicer de fecha de control que está acá afuera. Tenemos acá una tabla de valor ganado con una distribución por recursos para el costo, del valor ganado del costo, y acá un tornado, ¿cierto? Donde podemos comparar los distintos parámetros de el costo a la fecha. Finalmente, tenemos el valor ganado para el labor, ¿cierto? En donde quebramos por Implementation Work Package y mostramos los valores los estándar del valor ganado, los acrónimos estándar, el valor ganado, el AC, el CPI, el CPI, el PF, mientras acá mostramos algunas tarjetas, ¿cierto?, en función de las horas del proyecto. Y acá abajo mostramos unos tacómetros que me van a mostrar el, la, la implementación, ¿cierto?, el cambio, se pueden ser filtrados por este slicer externo si cambiamos de semana de control, ¿ok? Eh, Así que este es el dashboard que está desarrollado absolutamente con inteligencia artificial y recuerden, no 100%, siempre hay un trabajo de por medio, ¿cierto? Que vamos a ir viendo algunas cosas acá en esta presentación. Ahora bien, el flujo entre herramientas. Vamos a ver un poquito, esta es la presentación más básica, ¿cierto?, de cómo trabaja el Power BI. El Power BI, para los que no están tan familiarizados, funciona, ¿cierto?, a través de un desktop. El desktop es la aplicación con la que hacemos, ¿cierto?, todo el desarrollo en nuestro computador. También tenemos un servicio web en donde podemos publicar en este servicio web. Hoy día es absolutamente gratuito, ¿cierto? Hay una versión de prueba que nos permite hacer este desarrollo, hacer desarrollo desktop y publicar, ¿cierto?, en el servicio, en nuestro servicio online, ¿cierto? Si queremos pasar desde el desktop hasta el Power BI incrustado en una página web, que es tal cual como yo te lo mostré en el dashboard anterior, hay que pagar. Hay que pagar una suscripción. Con una suscripción, ¿cierto? Son alrededor de $30 alrededor, ¿cierto? Podemos publicar y nos da un código de incrustación, ¿cierto? Si tenemos ese perfil para poder cargar en nuestra página web, por ejemplo. Hoy día la mayoría bueno, los que conocemos el ámbito del control en la gestión de proyectos saben que los gerentes están más reacios a
a entrar a herramienta por herramienta para ir a buscar un reporte, ¿cierto? Por ende, compartirlo a través de un sitio web o de un link es absolutamente necesario. Después está la versión, ¿cierto?, de server para servidor, en donde varios usuarios, ¿cierto?, pueden interactuar entre sí, entre el desktop servidor y el servidor en la red. Y finalmente está la versión smartphone, que cada vez ha sido un poco dejada de lado porque requiere bastante tiempo, pero es absolutamente útil, en donde desde el Power BI Service podemos ir, ¿cierto?, a nuestra aplicación a publicar información, ¿cierto?, en la aplicación para celular, ¿ok? En la aplicación de Power BI para celular. Vamos entonces a ver cómo desde esta herramienta, desde el P6 de Core P6 Desktop, ojo, esta aplicación es con el desktop. Todas las aplicaciones que van, ¿cierto?, a la nube o las aplicaciones cloud, ahí ya es terreno de los incumbentes, en que ellos ya tienen soluciones, ¿cierto?, que generalmente son B2B, vendidas a empresas, ¿cierto? En donde es muy difícil que personas, ¿cierto? Como nosotros, mortales primaveristas, queramos, ¿cierto? Entrar para poder ver cómo funcionan estas cosas, ¿cierto? Son paquetes con un back-end bastante sofisticado, ¿cierto? Donde va a ir trabajando estos sistemas. No acá, porque acá ya está muy abierto, ¿cierto? La forma de poder trabajar y transparente en el Primavera Desktop. Ahora, ¿cómo podemos llegar a los dashboards? Primero, la forma más fácil y sencilla es a través del Microsoft Excel. Bajar, ¿cierto?, la data a Excel, exportar la data, y hay varias formas de hacerlo. La primera forma, que es la más sencilla, ¿cierto?, es a través del archivo nativo de Primavera, que es el archivo SER, ¿cierto? Después tenemos un archivo XML, que es un archivo zip, que me junta varios archivos de base de datos. Después está la otra opción, es el archivo de Excel, de Microsoft Excel. Después están los reportes. Los reportes customizados que arroja Primavera también sirven para hacer integración al Power BI. Y finalmente está el copy-paste desde vistas de Primavera hacia Excel, que es todos hemos pasado por ahí y es lo que yo menos recomiendo. Lo que yo más recomiendo hoy día es utilizar los archivos de Excel que vamos a ver. Y esos archivos van a pasar a el Power Query, que cumple la función. De ahí vamos a ver qué ocurre, qué hace el Power Query, pero no sin antes contarles también que hoy día ya también existe una forma rápidamente de que el Power BI, a través del Power Query, capture la base de datos nativa de Primavera, en donde están todos los proyectos que tú tienes en tu base de datos, y lo envíe a el Power Query o al Power BI a través de una pequeña API, que es un conector que va a unir el Primavera con el Power Query. ¿Ya? Se necesita un pequeño driver, y para organizaciones que no tienen tanta burocracia es tremendamente sencillo poder hacerlo. ¿Ok? Después lo que tenemos es que el Power Query, utilizamos el Power Query para hacer extracción, transformación y carga de datos. La extracción, conectamos múltiples fuentes. La transformación, ¿cierto? Hacemos limpieza, reestructuramos, hacemos filtros, y finalmente la carga de datos, ¿cierto?, al Power BI. Ahora, el Power BI, obviamente, su mayor utilidad es para modelar datos. Que lo que ocurre ahora es que ¿dónde viene acá la inteligencia artificial? En este caso, lo que yo utilizo particularmente y he siempre recomendado, sobre todo en mis videos, mis cursos, es la utilización de DeepSeek. ¿Por qué DeepSeek? Porque es extremadamente inalcanzable, no se cansa, muchas otras inteligencias artificiales gratuitas, ya a la quinta, sexta pregunta, ya empiezan a darte tiempo para volver a preguntar, o simplemente te invitan a pagar la tarifa.
DeepSeek no pasa eso y está perfectamente orientada a entregar código. Y lo otro es que en la integración que yo te voy a mostrar no es necesario pasarle absolutamente ninguna base de datos, solamente mostrándole las columnas y guiándola hacia allá, podemos generar toda la información. Y finalmente, en el modelado del Power BI me va a permitir obtener los dashboards de control, el mismo que ya vimos anteriormente. Vamos a ver entonces las exportaciones de datos, cómo exportamos los datos. Acá tenemos un screenshot de cómo exportar los datos, ¿cierto? La mayoría de estas cosas son extremadamente sencillas. En el file, ¿cierto? Exportar datos y vamos a exportar datos, ¿cierto? Desde el archivo hacia un archivo de Excel, ¿cierto? Que es un nativo de Excel de la base de datos de el Primavera para ese exclusivo programa que tú estás, del cronograma, perdón, que tú estás bajando, ¿ok? No te va a bajar toda la base de datos de todos tus programas. Si lo quieres así, vas a tener que irlas bajando de a una. ¿Cuál es la data que vamos a exportar? Vamos a exportar estas tres tablas principales, las actividades, los recursos y la asignación de recursos, ¿ok? Vamos a ver qué tiene cada una y por qué son tan útiles exportar, ¿cierto? Solamente estas tres tablas para poder ir al Power BI y poder hacer el modelado. El siguiente proceso es transformar los datos y transformar los datos en el Power Query, en donde vamos a eliminar filas que no deben ser incluidas, algunos dobles títulos, cambiar el formato de fechas y algunos formatos de número, que es la limpieza básica que requiere el Power BI para poder trabajar. En este caso, ya vamos a entrar de lleno al Power BI. Lo que yo he bajado hoy día para para esta aplicación es la hoja distribuida de recursos, los recursos distribuidos, ¿cierto? Ese es el nombre que le da a la hoja que baja el Primavera, la hoja de tareas y la hoja baseline. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Es que la hoja de baseline es la distribución de recursos al inicio del proyecto y la distribución de recursos en el tiempo, esta, la que no tiene apellido, es la que va a ir tomando cada semana cuando tú vayas haciendo cambios en tu cronograma. ¿Ok? También está la tabla de recursos y finalmente estas otras tablas que son auxiliares que yo las creé y vamos a ir viendo cómo se crearon esas tablas. Vamos a irlas viendo en algún momento más. Eh, Perdón. Antes de eso, lo importante, siempre es importante, ya estábamos viendo en la etapa de transformar datos, eh, dejar las columnas solamente las columnas necesarias y los formatos adecuados. En el caso, por ejemplo, de las fechas, siempre utilizar el formato fecha hora, se marea el Power BI, por ende siempre utilizar el formato fecha y también una cosa muy importante, los totales, ¿cierto? Obtener las columnas que sean necesarias y las que necesitamos para poder cargar la data. Las columnas, aquí, estos datos originalmente van a venir con la coma como separador de decimales. Por ende, tenemos que hacer la transformación con este comando, reemplazar valores y aquí cambiar la coma por punto, porque nativamente la base de datos de Excel del Primavera viene con puntos y no con coma. Así que esa diferencia hay que hacerla en donde tengamos datos numéricos. Obviamente los datos numéricos, las cabeceras de la base de datos de Primavera es extremadamente sencilla y vamos a obtener datos actuales, datos del valor ganado y vamos a tener también datos forecast, perdón, del EAC. Vamos entonces a utilizar, vamos a ir a la primera herramienta de inteligencia artificial que nos va a ayudar en nuestro modelado. Para graficar en el tiempo,
por ejemplo, una curva S, utilizar las fechas de las tablas nativas no me sirve utilizarla acá. ¿Por qué? Porque el Power BI se marea, me va a entregar solamente un dato. ¿Ok? Necesito una tabla que abarque todo el horizonte de fechas del proyecto, desde la fecha más temprana a la más tardía. Esta es una tabla funcional y que no se va a relacionar con otras tablas del modelo. Vamos a crear dos tablas, una para el eje Y y otra para un slicer externo que me sirva para poder modelar en el Power BI. Y lo vamos a hacer a través de la inteligencia artificial. Voy a cerrar acá y voy a partir con llevar este prompt para hacer la tabla de fechas. Este prompt va a estar disponible en el PPT que va a va a ser compartido para esta presentación. Y aquí voy a ir directamente a la inteligencia artificial y de DeepSeek y voy a pegar este prompt que está acá. Para hacer las tablas se demora, es muy poco lo que se demora. Mientras tanto, para los que no estén familiarizados, vamos a ver cómo se crea una tabla aquí en el Power Query. Acá se genera una nueva consulta, una consulta en blanco, y lo que me va a generar Power Query, perdón, la inteligencia artificial, va a ser un código M, que es el código avanzado para generar tablas, ¿cierto? Que traen información desde otras tablas. Entonces, ahora vuelvo a la inteligencia artificial, aquí ya me creó, supuestamente me creó la tabla, voy al editor avanzado, pego la tabla y me va a entregar el primer error. Está bien que sea el error, que me aparezca un error porque nos va a ayudar a ver cómo lo resolvemos. Yo copio el error, inmediatamente lo pego acá directamente y DeepSeek me va a arrojar que el error tiene es un error de sintaxis y de código, ni siquiera es necesario ponerte a averiguar de qué se trata el error, ¿ok? Mientras tanto, lo que voy a hacer es a esta consulta le voy a cambiar el nombre que se va a llamar tabla, fechas, graph, que va a ser la tabla, va a ser va a ser nuestro eje X en la tabla de fechas. Vuelvo a la inteligencia artificial, copio la fuente, voy al editor avanzado, copio la información y ahí me va a crear, ya me crea la tabla de fechas. Ojo, la tabla de fechas, aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque le dijimos a través del prompt que, por ejemplo, la semana comienza los sábados y termina los viernes. Muy usual en la minería, en que para turnos corridos, ¿cierto? Ocupamos fechas de control partiendo los sábados y terminando los viernes. Por ende, no me sirve cualquier fecha. Me sirve que sean viernes y sábados. Y yo ya lo tengo ultra chequeado, por favor confía en mí, ¿cierto? El 19 de noviembre del 21 es viernes, es decir, la semana está terminando el viernes. Y aquí, para un efecto de una nueva prompt que voy a usar después, le voy a llamar, aquí le voy a llamar fecha guión abajo control. Ojo, que es extremadamente sensible el Power Query con con los campos. Muchas veces te va a arrojar el error de que no reconoce cierta medida, pero muchas veces, casi el 70-80% de las veces, es solamente una medida o una columna mal escrita. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra tabla de fechas. Ahora, yo ya había creado la siguiente tabla, que basta con copiar el código. Ojo, creando una nueva consulta, no copiando la tabla, sino que con la misma consulta, con el mismo código que yo creé la tabla gráfico, crear la tabla slicer. Es extremadamente sencillo. Vamos ahora a aplicar para que la tabla nueva se cree en el Power BI. Y ahí la tabla se va a crear en el Power BI.
¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Si ya creamos las tablas de recursos, ahora lo que vamos a crear, perdón, la tabla de fechas, ahora vamos a crear una tabla recurso. ¿Por qué? Para los que están más familiarizados con el Primavera, el Primavera lo que hace es, por cada recurso y por cada actividad, te entrega el costo y las unidades, puede ser labor o material, entre dos fechas. Y por ejemplo, si ustedes ven que entre el 18 de noviembre y el 6 de diciembre, hay al menos 4 semanas, ¿ok? Por ende, esas 4 semanas tenemos que reflejarlas en una tabla que distribuya esos recursos en el tiempo, ¿ok? O sea, vamos a buscar que esto que está aquí, esta información se distribuya en 4 semanas, y eso lo vamos a hacer a través de la inteligencia artificial, ¿ok? Voy a irme atrás, y con este prompt, voy a irme en inteligencia artificial de nuevo y pego el prompt completo. Ahí se va a empezar a crear el código M, se llama M el código del Power Query. Mientras tanto, yo voy a ir al Power Query y voy a crear una consulta en blanco, hago doble clic acá y esta va a ser mi tabla BAC, Budget at Completion, que es el presupuesto que está aquí en el baseline, que me muestra entre dos fechas, distribuido entre todas las fechas que están entre medio de las fechas que me entrega el P6. Voy a ir a la inteligencia artificial, ya creó el código, voy a copiar el código. Recuerda que todos estos códigos, estos DAX, todo lo va a ir en la información de este webinar. Vamos a ir al editor avanzado y aquí voy a pegar voy a pegar la data. Y aquí, mañana me voy a jugar un loto, un kino, ¿cierto? No me gustan las casas de apuestas, así que, ¿por qué? Porque creó la data al primer trial, ¿cierto? Pero no sin antes revisar que pudiera haber algún dato, ya no hay problema. Ojo con este nombre, porque muchas veces que son los recursos distribuidos, ¿ok? El nombre de la cabecera puede cambiar, como distribuido, también le puede llamar semanal o también le puede llamar en inglés distributed, ¿ok? Por ende, en los prompts que yo te voy a entregar, eso también influye. Ahora, aquí vamos a darle a aplicar para que la tabla back del presupuesto se cree en el Power BI. Vamos de nuevo a ok, vamos de nuevo a nuestra presentación. Ahora, este que está aquí, este prompt es enorme, ¿cierto? Y yo ya lo creé y te lo voy a dejar para las personas que quieran, ¿cierto? Implementar este tipo de soluciones, ¿cierto? La gracia que tiene es distribuir los recursos, ¿cierto? Hace la diferencia entre actividades completadas. Recuerda que las actividades completadas distribuyen sus recursos entre los actuals, y las actividades que están en progreso distribuyen los datos entre la fecha actual de inicio y la fecha de control, ¿ok? El data date. Por ende, hasta ahí se distribuyen los datos. Ojo, que para obtener esa información tenemos que crear el data date en la hoja de distribución de recursos. Vamos a ir aquí al, al, al Power Query y aquí vamos a ver que la tabla yo ya la creé, generé el prompt en la inteligencia artificial y aquí ya se distribuyó, ¿cierto? El, el perf quantity semanal, distribuyó las cantidades semanales, y el budget cost work performed, que es el valor ganado, ¿cierto? Semanal. Lo distribuyó de forma semanal. Volvamos entonces a la presentación, porque lo que te quiero mostrar ahora es el modelo de datos rápidamente. Que lo que te muestra este modelo de datos
es lo siguiente. Este es un modelo tipo estrella, ¿cierto? Que es siempre sugerido para los modelos de datos. Te muestra dos tablas de dimensiones. ¿Por qué se llaman dos tablas de dimensiones? Porque son las tablas que traen la información base, la información que no cambia, que no va a alterarse, ¿cierto? En el tiempo, que son las tareas y los recursos. En estas tareas, aquí vamos a mostrar, ¿cierto? Las fechas baseline, vamos a mostrar las duraciones originales, etcétera. Y aquí vamos a mostrar los datos de los recursos, el nombre, el ID, ¿cierto? Y también el nombre de los recursos. Aquí también se guarda el WS, eso es súper importante, que también sirve mucho para modelar. Después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las tablas de eh, tenemos las tablas en donde vamos a utilizar la información que va a ir variando cada vez que hacemos actualización del cronograma, ¿cierto? No está por el momento porque esta solamente va a ir, la tabla baseline solamente se saca una sola vez al iniciar el cronograma y cuando seteamos la línea base de control, ¿ok? Después está esta hoja de distribución de recursos en las tareas, este es el motor, el corazón de la base de datos, porque de aquí salen todas las tablas auxiliares. Esta tabla es donde se distribuyen los recursos y van a ir cambiando cada vez que tú actualizas el cronograma, cuando haces F9 y cargas los datos, ¿cierto?, al P6. Después tenemos estas tablas auxiliares que van a ser creadas con inteligencia artificial. Estas tablas, ¿cierto? Tenemos la tabla de los actuales, la tabla del presupuesto, la tabla del valor ganado y la tabla del EAC o de la mejor estimación a término. Finalmente, aquí tenemos estas tablas que están acá, que son tablas auxiliares, que en donde utilizamos la primera, tabla fechas graph, que es para utilizar el eje X en todos los gráficos que utilicemos, y esta tabla slicer, que me sirve para filtrar desde fuera cualquier tabla o visualización. Si te das cuenta, estas tablas y estas que están acá no están amarradas a nada de estas tablas. Y ahora tú probablemente ves un enjambre aquí de líneas, ¿cierto? Y relaciones. Te doy una buena noticia. La tabla de recursos solamente se relaciona con cada una de estas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, solamente por el Resource ID. Nada más. Solamente Resource ID. No tienes que amarrar tablas con fechas, nada. Solamente el Resource ID, ¿cierto? A todas estas tablas. Y la tabla de tareas, ya te podrías imaginar, solamente el Task ID. Solamente el Task ID se relaciona con el resto de las tablas. Y basta. Con eso podemos hacer la modelación completa de nuestro dashboard de control, ¿cierto? Sin caer en problemas, ¿cierto?, de código o que se empiece a marear el Power BI. Vamos entonces a ver un poco la curva S. Lo primero que necesitamos Lo primero que necesitamos para la curva S es el total de horas del proyecto, ¿cierto? El total de horas del proyecto sin que cambie independiente de la fecha de control. Voy a ir a la inteligencia artificial y le voy a entregar este DAX que me sume, ¿cierto? Las cantidades distribuidas, ¿cierto? Y que el tipo de recurso sea labor. Recuerda que la curva S de progreso solamente funciona con las horas, con los recursos labor, ¿ok? Acá se demora muy poco, ¿cierto? Y me va a entregar el DAX, ¿cierto? En muy pocos segundos. Incluso acá le coloco el nombre de la medida para después ordenarla en el Power BI. Voy a copiar la medida, voy a irme directamente al Power BI y aquí yo ya tengo mi tabla de medidas. Yo siempre creo una tabla de medidas para crear todas las medidas hacia abajo de forma ordenada. Voy a crear una nueva medida, voy a pegar la fórmula, ¿cierto? Y ahora, para probar, voy a hacer lo siguiente. Voy a traer una tabla simple. Siempre se recomienda utilizar una tabla para ir probando las fórmulas que entrega la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, tengo la fecha de control, que la voy a llevar acá al lado izquierdo. Voy a manejar la fecha de control aquí
y la fecha de control le voy a dar el formato típico que utilizo siempre para las fechas y voy a llevar la medida de control, ¿cierto? Para el total de horas del proyecto. Perfecto. 36.927. ¿Por qué digo perfecto? Porque ya lo había chequeado siempre. Hay que chequear en el primavera contra el P6 que el número que esté dando sea el correcto. Budget, Project Labor Unit, 36.927. ¿Ok? 36.927. ¿Ok? Ya estamos leyendo los datos de forma correcta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es ir a acumular los datos y que se acumulen de forma creciente desde el inicio hasta el fin del proyecto. Y vamos a ir a buscar ahora, con otra fórmula, vamos a ir a buscar las horas acumuladas planificadas. Voy a ir a buscar con el siguiente prompt, ¿ok? Perdón, aquí voy a copiar, voy a irme al Power BI, voy a crear arriba en la tabla de medidas una nueva medida, copio tal cual el código y ojo, aquí ya hay cuando lanza este subrayado rojo significa que no está reconociendo la medida, ¿ya? Esto es fácil de resolver. Acá lo que podemos hacer es, vamos a la tabla fecha y es muy probable que la tabla fecha, ¿cierto? Solamente dice fecha de control, no dice fecha de control graph. Por ende, voy reduciendo el texto y inmediatamente el Power BI me sugiere, igual que acá, el back, fecha de control, el back, fecha de control. Mm, ok, aquí hay un tema importante, la voy a dejar ahí, no va a afectar, después lo corrijo. Si yo me voy al back y me voy a la tabla del back, la fecha en que finaliza la semana, acá, el viernes 19 de noviembre, debes decir fecha, guión abajo, control, ¿ok? Y verifico que sea, ok, formato fecha, le voy a cambiar el formato y me voy de nuevo a mi tabla. Si se dan cuenta, ya no me está marcando error. ¿Por qué? Porque ya está acumulando datos, ¿cierto? Corrige, es bastante intuitivo el Power BI y me va a ir modificando puedo ir corrigiendo sobre la medida, puedo ir corrigiendo los datos. Ya tenemos las horas acumuladas, las horas totales y lo que tenemos que ir a buscar ahora son las horas ganadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Ir a buscar las horas ganadas, vamos a ir obviamente a colocar nuevamente un prompt, ¿cierto? Que me arroje las medidas y aquí, aquí está ocurriendo algo importante que te lo voy a mostrar cuando cree la medida, voy a crear una nueva medida y aquí hay un tema a las tablas de fecha de control, no le puse el apellido. Por ende, acuérdense, súper intuitivo, basta que yo borre acá y me va a sugerir cuál es el mejor campo. Acá es lo mismo, voy a borrar graph y también me sugiere cuál es el mejor campo. Y acá en el EB, el perform quantity, es muy probable que el campo que yo tenga que distribuir no sea, es el que esté mostrando acá. Voy a ir a mirarlo cuál tiene que distribuir y efectivamente el campo que tengo que distribuir acá dice perform quantity semanal. Este es el campo donde están, acuérdense que distribuimos las horas en el tiempo, yo voy a borrar acá y ahí me va a sugerir de forma intuitiva el Power BI por cuál debo reemplazar. Le doy OK, cierro la medida y me la llevo ahora al gráfico. Y si te das cuenta, este slicer externo, mírenlo por favor, este slicer externo viene de acá, de la fecha de control del slicer externo. No está amarrado con absolutamente nada. Lo único que yo le dije
en la instrucción del prompt a la inteligencia artificial que lo amarre a este prompt, a esta fecha de control. Y si yo me voy a la fecha de control, al data date, que es el 28 de enero, me va a acumular datos del valor ganado hasta la fecha de control, 14.544. Voy a verificar en el P6 y voy a ver el earn value hasta esa fecha, 14.544. ¿Ok? Está leyendo perfecto. Y ahora lo que me falta por hacer, estas medidas, voy a colocar el porcentaje plan y lo bueno que tiene que estén numeradas las medidas significa que tú puedes hacer esto. El porcentaje planeado es el 2, las horas acumuladas curva, dividido por 1, que son las horas totales del proyecto. Es decir, yo acá coloco medidas 2 dividido por medidas 1 y va a obtener inmediatamente la medida. La llevo a mi tabla, ya vas viendo que se va formando ya estoy obteniendo los datos de la curva, le doy un decimal y voy a hacer lo mismo voy a crear una nueva medida que se va a llamar porcentaje EB. Y el porcentaje EB va a ser 4 partido sobre 1. Medida 4 dividido por la medida 1. Y le doy OK. De nuevo, lo llevo a porcentaje y le quito un decimal. Y ahora lo que voy a hacer, como ya esto está corriendo y tiene, lo que voy a hacer es llevar una gráfica de líneas. Una gráfica de líneas en donde voy a llevar, ojo, abajo siempre la tabla fechas. Siempre la tabla fechas. Fecha de control. Acá abajo cambio el formato y acá en el eje Y va a ir el plan y el valor ganado. Y el valor ganado ya sabemos que se filtra por este slicer externo. Y ahí tenemos ya la medida hecha casi en su totalidad, el modelado y la visualización con la ayuda de la inteligencia artificial. Obviamente esto no es apretar un botón y pedirle que la inteligencia artificial lo haga. Hay algunas soluciones así, ya más adelante les voy a conversar en lo que estamos desarrollando, pero ahora te quería mostrar el modelo que te mostré al inicio, mostrarlo por dentro. ¿Ok? Tenemos las mismas tablas que yo te mostré. Tenemos acá una hoja de Excel en donde tenemos referencias tenemos referencias hacia imágenes que van externas y aquí tenemos las medidas, todas las medidas tags creadas. A ver, yo creo que para ser franco, el 80% creadas con inteligencia artificial y solamente algunas, las manuales, las que son extremadamente sencillas, creadas a mano, generando el DAX a través del Power BI de forma directa. Próximos pasos. ¿Cuál creo yo que deberían ser los siguientes pasos? El primero, que es donde yo ya estoy trabajando de lleno, es la conexión nativa de los datos de Primavera P6 a través de la base de datos directa de OBDC. ¿Ok? Eso también es extremadamente fácil y nos da paso al segundo punto, que es utilizar el Storage Period Performance para guardar historia en la base de datos. ¿Ok? Para serte franco, el desarrollo que viste anteriormente, sobre todo para el valor ganado, acumula datos hacia atrás, ¿cierto? Toma un histórico de la fecha de control y distribuye de forma lineal hacia atrás, ¿ok? La siguiente paso, obviamente, es la integración de BIM para vistas 4D, es decir, cuando yo tenga un data date y quiera ver cómo está el BIM real en esa fecha, debería ir directamente, ¿cierto? Conectarlo con las vistas del BIM, ¿cierto? Para que pueda obtener
la vista específicamente del data date y obviamente se vayan guardando históricamente. ¿Cuál es la otra intención en la que hoy en día estamos, ¿cierto? Es generar, obviamente, un chatbot con el modelo de Power BI. Un chatbot, acuérdense, es preguntarle, oye, cuáles son las actividades que están en riesgo, qué pasa si esta actividad se retrasa tantos días, etcétera, etcétera, etcétera. Ese chatbot, ¿cierto? Hoy día es esencial para una gestión de proyectos activa, ¿cierto? Y no pasiva, como lo son hasta ahora un poco los modelos de Power BI. Y finalmente, simulaciones para varios escenarios, ¿ok? Hacer varias simulaciones y que la inteligencia artificial vaya creando estas tablas de EAC para distintos escenarios y con esas tablas poder, por ejemplo, generar Monte Carlo, poder generar análisis estadístico, que yo creo, extremadamente sencillo. Lo único que estaría hoy día faltando para eso es cómo, ¿cierto?, vamos amarrando los modelos, ¿cierto?, desde el primavera, estamos hablando del texto, del primavera a al Power Query. Sí, llegando al Power Query, lo demás ya es extremadamente sencillo. Bueno, para terminar, bueno, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial tiene una escala que hay que subir en la implementación. Yo creo que voy a paso, cierto, constante subiendo en esta escala. Eh, yo creo que voy a intentar llegar lo más alto posible y obviamente compartiendo todo esto con la comunidad de control de proyectos, porque para ser honesto, a ver, mucho más de la mitad, yo creo, muchas de las cosas que he aprendido, lo he aprendido de gente muy generosa que comparte tal como creo que yo lo hago en redes, conocimiento y he aprendido de ellos para poder generar estos desarrollos. Bueno, y como dijo Malcolm X, el futuro es para los que se preparan hoy. Muchas gracias. Y dejo abierto ahora el- las preguntas de la comunidad. Deme un segundito, don Edwin. Ahora sí. Hola, Vale. hola, ¿se escucha bien? Hola, Edwin. Buenas noches. Buenas noches. Tenía una consulta para traspasar la información de primavera a Isla Yaute específico. Sí, la respuesta es sí. Pero Ya, las columnas, primero hay que conocer las columnas de la base de datos, ¿ya? Y te sugiero, para conocerlas cuáles son, es colocar datos en P6 en una barra, colócalos bien absurdo. Coloca la línea base 1, el forecast 4000, el actual 400 y rápidamente vas a saber cuál es cuál, ¿ok? Y obviamente irlos otro datito. Si tú cargas la base de datos de Primavera a la inteligencia artificial, puedes colocar el siguiente prompt. Dime qué significa cada columna de esta tabla y te va a entregar el listado completo de lo que significa cada cabecera en la base de datos. Eso. No sé si respondí tu pregunta, Edwin. sí, súper clarito. Quedé súper bien. Gracias, Edwin. A ti. Déjenme ver el chat porque aquí también hay dice, buenas noches, la presentación. Dice, referente a compartir los dashboards para visualización con cierto usuario, ¿qué tecnología se usa? ¿O basta con Power BI Pro? A ver,
Dos formas. No, yo creo que la primera, desde mi punto de vista, es la más directa. Comprar la licencia Pro y incrustar con un código eh, web en tu página web de tu compañía. ¿Por qué? Porque si lo haces de tu cuenta, de tu cuenta Pro o algunas cuentas empresariales que tienen, que son customizadas y tienen solamente algunas acciones, vas a poder compartir tu eh, reporte, pero lo va a poder abrir solamente otra persona que tenga Power BI de las mismas características. ¿Me explico? Es decir, con las mismas características de Power BI. Y eso es extremadamente ineficiente. Porque, por ejemplo, nos ha pasado. Si tú le mandas un reporte al gerente de proyecto y tiene que abrir Power BI, se va a demorar 2 segundos en botar el informe y llamarte por teléfono y decirte que se lo presentes en PDF, en papel o lo que sea. Obviamente hay gerente de proyecto que más pro, pero no es lo usual. ¿Ya? No porque no quieran, sino que por dado los tiempos que se manejan en estos casos. Don Mirko, buenas noches. ¿Aló, don Mirko? Sí, ¿se me escucha? Te escucho perfecto, Mirko. ¿Cómo Sí, estás? Buenas noches. muy bien, buenas noches. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta. Estaba viendo, o sea, durante la presentación, el uso de inteligencia artificial está enfocado en la creación de tablas y medidas. Para una base de datos muy grande y con un modelo de datos más complejo, ¿has probado las conexiones del modelo de datos y el tipo de modelo de datos? Si la IA da buenas relaciones. A ver, primero, las relaciones son extremadamente sencillas. Recuerdas que tenemos dos Claro. tablas de dimensiones, recurso y tarea, y se amarran por un solo ID, ¿cierto? ID de recurso Ujú. y ID de tarea. Eso es extremadamente sencillo y eso no depende de la cantidad de datos. Y segundo, el, la cantidad de datos de Primavera P6 es extremadamente baja con respecto, por ejemplo, a las cantidades de ventas anuales de una empresa o de los costos, de las planillas de costo. De hecho, por ejemplo, Ujú. la base de datos de un programa de 1500 actividades, que es un megaproyecto, tú que tienes experiencia de los 1500 actividades de un megaproyecto, si tú divides que cada actividad tenga un horizonte de 4 semanas, no vas a tener una base de datos de más de 10.000 registros, con suerte. Es poco comparado con... Ah, Ya. y lo otro, recuerda que los DAX, a través de inteligencia artificial, se los solicitamos solamente cargando el nombre de las columnas. Claro. No cargamos base de datos. Eso, Ah, ya, eso es perfecto. uno de las reticencias siempre de utilizar, por ejemplo, DeepSeek. Como ya ustedes lo saben, es una inteligencia artificial china, ¿cierto? Que pa- no es una infidencia. Nadie sabe a dónde van a dar los datos. Bueno, Ya, la otra perfecto. inteligencia artificial tampoco, así que, por Sí. ende, solamente en los prompts se colocan las cabeceras de columna. Eso. Vale. Acá hay Muchas otra gracias. consulta. De nada, Mirko. Alex Briones, se puede trabajar directamente con el archivo SER, traspasarlo utilizando el Notepad y luego un prompt a Excel. Fabuloso, Alex, esa es la forma. Hoy día hay una forma, ¿cierto? Lo voy a explicar ahí rápidamente. Este archivo, este archivo que trabaja como SER, ¿cierto? Se puede exportar, ¿ya? A, a un archivo de base de datos, CBS, CSV, ¿cierto?
y también se puede transformar a Excel, ¿ok? Y esa base de datos, pero ya, ojo, cargándola a la inteligencia artificial, ya eso es un paso no previsto, ojo, tiene que haber un filtro ahí, ¿cierto? Esa información se va, ¿cierto? Tú puedes pedir que de cada hoja, recuerden que el archivo SER, si ustedes lo han abierto, quizás lo han abierto para cambiarle la versión al primavera, bajarle la versión, es extremadamente sencillo de leer, ¿cierto? Ahí ustedes recuerden que las tablas, ¿cierto? Empiezan con porcentaje T y las líneas con porcentaje R, ¿cierto? Son extremadamente fácil de pasar de ese archivo crudo, pasarlos a un archivo de Excel, ¿ok? El problema sí es que no es tan problema, hay que ir haciéndolo periodo a periodo para ir cargando la información. Y lo bueno que tiene esa forma, que sugiere Alex Briones, que está perfecto hacerla, guarda los storage performance, ¿ya? Hay una tabla de esa base de datos que te envía toda la información, periodo a periodo guardado, para los recursos reales y para los costos reales. Así que esa es una implementación también muy útil para hacerla. Hay otra, me dicen, apuntando al control de costo. ¿En qué sentido? Ahí no entendí la pregunta. Bueno, pero no sé si alguien más tenga alguna consulta, alguna manito levantada. Eh, sí. Juan, por favor, nuestro Juan Flores, ¿estás por ahí? ¿Aló? ¿Sí? Sí, Hola Juan, te escucho bien. sí. Ah, ya. Pensé que no estaba conectado. No, no tengo preguntas, no soy yo. Ah, tenías tu manito levantada, perdón. Está René también con la mano Está René, levantada, no sé sí, si... René. ¿René? ¿No? Tampoco. ¿No? Para acá abajo, tampoco. ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, te escucho bien. Dale, Ya, René. sorry, que tenía problema con el audio. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Raúl, por la presentación, muy buena, eh, bastante buena, la verdad. Por lo que estoy entendiendo, lo que se hace, o sea, cuando estamos sacando la actualización toda la semana o todos los meses, estamos reemplazando el dato en el Power BI, ¿no, no es que se esté acumulando lo que vayamos sacando? Exacto. Solamente, acuérdate, de la tabla del valor ganado, ¿ya? Porque la tabla del valor ganado se Sí, va a buscar para que distribuya de esta tabla, que es la tabla que va cambiando todos los meses, de la de recursos acumulados. Y ok, porque recuerda que los recursos acumulados, que son estos que están acá, por ejemplo, en cantidad aquí, está el actual quantity, ¿ya? Te lo guarda entre las fechas, ¿cierto? De la tarea, entre el inicio y el fin. Y entre el inicio y el fin pueden haber 4, 5, 6, varios periodos, ya, ok, ¿ok? ya, muchas gracias. Sí, súper Pero claro. eso se soluciona llevando, ¿cierto? Ir a buscar la base de datos de directa nativa de Power BI, perdón, de Primavera, ¿ok? Bueno, ok, bueno, muchas gracias vamos a ir finalizando el evento. No sé, Juan, si tienes algo que
No, más que nada agradecer la presencia y disculparnos, que nos disculpen por el inicio tan tempestuoso que tuvimos. En realidad habíamos cambiado recién de De proveedor, proveedor de... Sí, exacto, entonces hagamos el noviciado en esto. el noviciado. Pero le agradezco en nombre de ACE Chile la participación. Fue muy buena su presentación, en realidad bastante ilustrativa. Y bueno, este es el primer evento del año y tendremos otro más adelante que esperamos contar también con presencia de, de profesionales como ustedes. Eso es, muchas gracias. Sí, y lo Buenas invitamos a noches. seguir participando en Ujú. la ACE Chile. Ya pues, buenas noches. Oigan, y a los que llegaron hasta acá, les vamos a hacer un pequeño presente. Envíennos el correo a contacto@acchile.cl y le vamos a enviar todos los DAX, pero de este completo. Le voy a enviar los DAX de todas las medidas ya generados, para que así ahorren tiempo y puedan generar algo parecido. ¿Ok? Así que contacto@acchile.cl. ¿Ok? Ya pues buenas noches y que descansen. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos.